Oye, no sé por qué la salida de audio está... Porque se me escucha el computador. No se me escucha el audio. Ya chicos, bienvenidos a la segunda clase de esta unidad que es química orgánica, que estuvimos viendo desde la semana pasada, y vamos a seguir así por unas cuantas clases más, porque son diversos contenidos, es una química bastante particular, bastante interesante. Bueno, desde mi punto de vista, claramente, que soy bioquímico, entonces estos compuestos yo les tengo mucho cariño, pero fuera de eso son una química que evidentemente nos ha ayudado mucho, no solamente para entender cómo funcionan los seres vivos, sino también en nuestro día a día, por diversos compuestos que nosotros ocupamos para actividades básicas esenciales, como por ejemplo el combustible, el gas, ¿cierto? Entre otros. Entonces, para hacer un repaso muy rápido de lo que vimos en la clase anterior, definimos lo que es química orgánica, ¿cierto? Que era la química del carbono. Antiguamente la química orgánica era la química de lo vivo, de lo que estaba vivo, porque los seres vivos somos los que generamos en mayor cantidad compuestos orgánicos y estamos compuestos de este tipo de sustancias. Pero cuando Fuller sintetizó, ¿cierto? A partir de este compuesto inorgánico, urea, a través de calor, es decir, no a través de un ser vivo, esta definición tuvo que cambiar y se transformó en la definición de la química del carbono. Ya existen distintas propiedades que tienen los compuestos orgánicos que lo pueden diferenciar de los compuestos inorgánicos, pero esencialmente una de las más, ¿cómo se llama? Una de las más utilizadas o una de las más destacables es que tienen una reactividad lenta y generalmente son exotérmicas o inflamables. ¿Ya? Hay diversidad de compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos también pueden tener carbono, pero cumplen con otras características. Y esencialmente también los compuestos orgánicos solamente tienen enlaces covalentes, en cambio los compuestos inorgánicos pueden tener enlaces iónicos, pueden ser sales. Vimos también las propiedades electrónicas del carbono. El carbono se encuentra en el grupo 14 o el 4A de la tabla periódica, lo que quiere decir que tiene 4 electrones de valencia. Esto quiere decir que el carbono va a poder formar 4 enlaces, ya siempre va a formar 4 enlaces. Y además las propiedades que tiene químicas son bastante particulares. Por ejemplo, un compuesto que tiene una electronegatividad intermedia, es decir, no va a competir muy fuertemente por los electrones de los otros elementos que estén haciendo enlaces con él, por lo tanto va a formar unos enlaces covalentes bastante fuertes. Tiene capacidad de enlazarse a otros carbonos para formar cadenas gigantes o estructuras tridimensionales, y además vimos, y terminamos la clase anterior, ¿cierto?, viendo la capacidad de hibridar los orbitales que tiene. Estas son las formas alotrópicas del carbono que existen en la naturaleza. Tenemos el grafito, que son redes básicamente de carbono, ¿cierto? Láminas de carbono que se superponen una sobre otra, pero el diamante también es puro carbono, sin embargo este está entrelazado, ya estos carbonos están en una conformación tetraédrica tridimensional, entonces esto hace que este material sea mucho más fuerte que el grafito. Y finalmente tenemos estas estructuras que yo les dije que era como una pelota de fútbol, como el fullereno, que son verdaderas redes esféricas de carbono. Permiten realizar diversos juegos con este átomo. ¿Ya? Recordemos que para la teoría del enlace de valencia tiene que existir un desapareamiento electrónico, ¿cierto? Entonces, cuando vemos la configuración electrónica del carbono en su estado fundamental, observamos de que efectivamente tiene 4 electrones de valencia, ¿cierto? Que están en el último nivel, 2, 3, 4. Por lo tanto, nosotros podríamos deducir, por la regla del octeto, que a este carbono le faltan 4 electrones más para cumplir los 8 en el último nivel. Uno aquí y 2 aquí.
Sin embargo, esto no puede ocurrir, porque los orbitales S y P, ¿cierto?, tienen distintas propiedades y distinta conformación, distintas propiedades y distinta energía. Por lo tanto, lo que hace el carbono es realizar una promoción en la cual entra en un estado excitado que en el fondo le presta, entre comillas, un electrón al orbital 2pz, quedando el nivel completamente homogéneo con los espines positivos para recibir 4 electrones y poder formar los 4 enlaces de valencia que tiene. Sin embargo, el orbital S y los orbitales P tienen conformaciones distintas, lo cual no explica cómo los compuestos de carbono tienen cierta conformación tridimensional. Y lo que pasa acá es que para equilibrar las energías, ¿cierto?, de repulsión de cada enlace que se va a formar, lo que hacía el carbono era hibridar. Y la hibridación entonces consistía en la fusión del orbital S con los orbitales P. Y pueden ser los 3 orbitales P, pueden ser los 2 orbitales P o puede ser un orbital P. Cuando se fusiona con 3, llamamos que se forman enlaces orbitales sp3. Cuando es con 2, ¿cierto?, serían los orbitales sp2. Están aquí, ¿cierto? Y cuando es con 1, tenemos el orbital sp, que sería este de aquí, ¿ya? El orbital sp, que es 1. Lo que también vimos fue que la hibridación del carbono, dependiendo de si está hibridado sp3, sp2 o sp, forma distintos tipos de enlaces. La hibridación sp es capaz de formar enlaces simples, es decir, de una rayita, ¿cierto?, lo cual llamamos enlace sigma. Sin embargo, la hibridación sp2 lo que hace es que permite formar enlaces dobles, que están compuestos por un enlace sigma, que es este de aquí, y un enlace pi, que es este círculo, ¿ya? Esta es la mitad de un enlace pi y esta es la otra mitad. Son 2 enlaces, ya observándose de esta forma, y esto es un enlace doble. Y finalmente la hibridación sp lo que hace es formar un enlace triple, ya que está compuesto por un enlace sigma, que está aquí al medio, ¿ya? Y 2 enlaces pi, que sería este amarillo, este rojito. Entonces así se forma el enlace triple, que sería este de acá. ¿Ya? Entonces aquí habíamos terminado viendo la tabla resumen de qué hibridación realiza el carbono, cuántos orbitales se forman, cuál es su forma tridimensional y el ángulo, que era algo que íbamos a repasar más adelante. ¿Ya? Solamente recordarles de que el enlace triple es plano, ¿ya? El carbono se enlaza con otro carbono por enlace triple y en una línea recta. Eso es bastante importante para la configuración tridimensional que van a tener después estas moléculas. Y eso habíamos visto. ¿Alguna pregunta con la clase anterior aprovechando? ¿Ninguna? Les dije que iba a ser un repaso muy plancho. Podría dibujar los enlaces sigma y pi. Sí, mira. Vamos a ver un compuesto de carbono muy simple, el metano. El metano es un carbono que tiene 4 enlaces sigma. Con un hidrógeno acá, un hidrógeno acá, un hidrógeno acá y otro acá. Ya. Lo que pasa entonces es que cada uno de estos enlaces, como es simple, es un enlace sigma. Para formar 4 enlaces sigma, lo que hizo el carbono fue hibridar este sp3. ¿Ya? Entonces los carbonos sp3 siempre van a tener esta forma. Van a tener 4 enlaces simples. Cuando la hibridación es sp2, como por ejemplo en el eteno, ¿cierto? Tenemos 3 enlaces sigma aquí, 1, 2
Tenemos dos enlaces sigma. 1, 2. Y como el carbono forma 4 enlaces, el otro está acá. 1, 2. Y dentro de este enlace que se forma, uno es sigma y el otro es pi. ¿Ya? Esa es la hibridación sp2. O sea, cuando el carbono tiene un enlace doble, la hibridación es sp2. En cambio, en el etileno o etino, tenemos un carbono con su respectivo sigma, tenemos un triple enlace con otro carbono con su respectivo sigma hacia el hidrógeno. Ah, estos enlaces de aquí siguen siendo sigma, ¿ya? Los enlaces simples siempre son sigma. Entonces, este va a ser sigma también, este va a ser sigma, y el enlace triple va a estar compuesto por un sigma, que sería uno de esos, un pi, que sería el segundo, y otro pi, que sería el tercero. Esos son los SP. ¿Se entendió ahí mejor? Perfecto, Clau. Ya. Vamos a pasar entonces ahora a hablar directamente de los compuestos orgánicos como tal. Todos los compuestos ya poseen dos tipos de fórmula química. Una que se llama fórmula empírica y la otra se llama fórmula molecular. A través de la fórmula molecular nosotros podemos proponer la estructura que tiene, porque la fórmula molecular nos da básicamente el número de átomos que tiene. Eh, lo que pasa con los compuestos orgánicos es que siguen una serie de reglas que nos permiten dibujarlos muy fácil, ¿sí? Porque como les dije son tres hibridaciones, cada una tiene su respectivo ángulo, entonces es bastante sencillo dibujar un compuesto orgánico. Para recordarles, la fórmula molecular entonces define los tipos de átomos y en qué cantidad están formando el compuesto, ¿ya? Y la fórmula empírica lo que hace es definir la relación mínima entre la cantidad de carbonos, hidrógenos y otros elementos que puedan existir. ¿Alguien recuerda cuál es la fórmula química de la glucosa? La fórmula molecular de la glucosa, ¿alguien la recuerda? C6H12O6. Gracias, Clau. C6H12O6. Esa es la fórmula molecular, pero la fórmula empírica de la glucosa es C1H2O1, que es la proporción mínima en la que se encuentra en el elemento. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? Aquí el ejemplo que da es que el etano posee una fórmula molecular de C2O6, pero la fórmula mínima es C1H3. ¿Ya? Porque si yo amplifico esto y lo multiplico por 2, esto me va a dar C2H6. Esa es la diferencia entre fórmulas químicas y fórmula molecular. ¿Cómo se determinaban estas fórmulas? Ya aquí se hacían unos experimentos gravimétricos, así como para ver qué proporción de elementos había. Era bastante engorroso, pero sirve mucho. Ah, ya, acá hay ejemplo. Glucosa, C6H12O6, su fórmula molecular, su fórmula empírica, lo mínimo que puede haber. Si divido esto en 6, ¿cierto? Lo simplifico por 6, me da C1H2O1. El propano, que es C3H8. La fórmula molecular coincide con la fórmula empírica porque el propano es lo más chiquitito que puede haber en esa proporción. En cambio, el butano, que es C4H10, yo lo puedo simplificar y obtengo una proporción mínima de C2H5, ya que es la mitad, ¿cierto? La mitad de 4 es 2 y la mitad de 10 es 5. Naftalina sería H8 lo mismo, C5H4, ¿ya?
la sucrosa o, ¿cómo se llama? Sacarosa, C12, 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 H22, U11. Y lo que tengo acá entonces es la misma fórmula empírica que molecular porque no se puede simplificar. Una consulta, solo por saber por qué el oxígeno se anota al final. Lo que pasa es que en un compuesto orgánico, el oxígeno es un elemento, ¿cómo decirlo?, accesorio, adicional. Ya en un compuesto orgánico el carbono y el hidrógeno son muy amigos y siempre se anotan al lado. Entonces, si viene otro compuesto, se anota al final, ya en este caso. Ahora, si nos ponemos más químicos para el asunto, esto es más como de la química inorgánica, si está al lado izquierdo o derecho el elemento, tiende a dar cuenta de si su valencia es positiva o negativa. Por ejemplo, el hidrógeno va al principio del agua, H2O, porque su valencia es positiva. Tiene una valencia de +1, y el oxígeno es -2. Entonces, H2O. En cambio, existe una forma del hidrógeno que es con valencia negativa, que se llama hidruro. El hidruro es un hidrógeno con carga negativa, y ese se anota a la derecha. Como por ejemplo, el hidruro de sodio es NaH, no HNA, ya porque en ese caso el sodio es positivo. En ese caso se anotan así, pero en el caso de la química orgánica, el carbono y el hidrógeno van juntos porque son muy amigos. Ya, vamos a ver entonces un poco de estructuras. Eh, Cierto que según la hibridación nosotros íbamos a tener tres tipos de carbono. El que forma cuatro enlaces simples, el que forma uno doble y el que forma uno triple. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es rellenar esos carbonos alrededor con los átomos que lo componen. El carbono siempre es un elemento central, ¿sí? Entonces los compuestos acompañan al carbono. El carbono generalmente, como habíamos dicho, se enlaza con otro carbono para formar esqueletos de carbono. Y según los enlaces que presenten, ¿cierto? Se van rellenando con hidrógeno o con el otro elemento que se indica. ¿Ya? Por ejemplo, el carbono sp3 tenía cuatro enlaces, el sp2 tenía uno doble, perdón, cuatro enlaces sí y dos simples, y el sp2 tenía aquí un enlace triple y uno simple. El esqueleto carbonado es este, ya carbono con carbono con carbono. Este está desnudo. ¿Con qué lo rellenarían ustedes alrededor para que la molécula estuviera estable? ¿Qué elemento de la tabla periódica usarían ustedes para rellenar esos enlaces que faltan? Porque este carbono de acá, por ejemplo, tiene dos enlaces nomás, le faltan dos. ¿Qué rellenarían ahí para formar estos cuatro enlaces? Hidrógeno, bien máximo. Hidrógeno, siempre. A menos que la fórmula diga otra cosa. ¿Ya? Entonces, como dijo Maxi, rellenamos con puro hidrógeno, según la estructura de Lewis. ¿Se acuerdan de lo que es la estructura de Lewis? ¿O hacemos un repaso algún día de la estructura de Lewis? Díganme ustedes. ¿Ya? Básicamente es representar los enlaces químicos entre los elementos que conforman la estructura. ¿Ya? El enlace químico entonces entre el hidrógeno, 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 y relleno todo con hidrógeno, aquí ya tenemos una estructura química de un compuesto orgánico con una fórmula plana, porque es como que yo agarré la molécula y la aplasté contra la pared. Entonces, al aplastarla me quedó así, como una mosca así, ¿ya? Porque en realidad las moléculas son tridimensionales, ya tienen volumen. En cambio esta, que debería tener volumen, yo en el fondo la estoy representando como algo plano, como algo que no sale de la pantalla. Pero sirve para esta representación. Pero existen otro tipo de representaciones, ¿ya? Podemos hacer la estructura condensada, que es para que no se vea así tan engorroso y tan agotador visualmente. Nosotros podemos simplificar estos hidrógenos y decir que este carbono de acá está unido a tres hidrógenos, entonces va a ser un H3C. Ojo, cuando son carbonos terminales, como este de acá, este de acá, este de acá,
el hidrógeno nunca va a este lado, ¿ya? Eso está mal. Hay mucha gente que lo hace y se acepta porque se entiende, pero en realidad el carbono es el que saca el enlace y se une con el otro carbono. Aquí, por ejemplo, es aceptable porque no tenemos cómo ponerlo acá o acá, es lo mismo. Pero si se fijan acá, el enlace termina en el carbono, y aquí también, H3C. Una observación, para que no pongan CH3 guión, cuando están haciendo estructura. Ya, y finalmente esto se puede reducir aún más, haciendo estructura de líneas, que son líneas en zigzag. Aquí cada vértice, este, representan un carbono y se asume que los hidrógenos están ahí. Se asume que los hidrógenos existen sí o sí. ¿Ya? O sea, si un carbono no está acompañado de un oxígeno, un nitrógeno, de un flúor, de un cloro, lo que sea, hay hidrógeno. Por lo tanto, ni siquiera se toman la molestia de dibujar. Solo se hace esta estructura. Entonces, para que vean que esto de acá es lo mismo que esto de acá y esto es lo mismo que esto de acá. Exactamente lo mismo. Son distintas formas de representar. ¿Y existen otras más? Por supuesto que existen otras más. Tenemos las fórmulas tridimensionales, ya todas estas eran planas, recuerden, como si iba a aplastar la molécula contra la pared. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, el espacio lleno, en que me representa aquí el volumen que ocupan los elementos. Aquí está el carbono, aquí están los oxígenos, y aquí están los hidrógenos. Y forma esta especie de modelo tridimensional. También tenemos el de las cuñas. Sí, el de las cuñas y las líneas, donde ustedes tienen que saber que un enlace de una rayita significa que está en el plano. Es como que este hidrógeno está al mismo nivel que este carbono, y este carbono está al mismo nivel que este carbono. Sin embargo, cuando yo dibujo una cuña negra, significa que ese enlace como que está saliendo de la pantalla en 3D. Y entonces este hidrógeno está para adelante, está más adelante que ese carbono. Y cuando dibujo una cuña blanca o achurada, que son como líneas así, significa que está hacia atrás de ese carbono. Entonces este hidrógeno está hacia atrás de la pantalla y este de adelante está hacia adelante de la pantalla y el carbono está en la pantalla, para que se lo vayan imaginando ahí y lo visualicen. Y el caballete es cuando yo, por ejemplo, tomo este carbono y este carbono y los represento así. Ya acá hay uno, va hacia atrás de la pantalla, el otro, ya este está en la pantalla, este está para atrás, y hacia el mismo plano, ¿cierto? Donde se encuentra este carbono, van los otros elementos, ¿ya? Que serían este CH3, HH. ¿Logran visualizarlo? Cuesta un poco al principio. Esto se llama estereoquímica, es como la forma tridimensional que tienen los compuestos. Es como cuando uno, la del caballete, es como cuando uno dibuja un cubo en un papel. Uno sabe que el cubo tiene volumen, ¿cierto? Y uno cuando lo dibuja, a pesar de que es un dibujo 2D, uno puede ver el cubo 3D, porque uno dice que estas líneas que están diagonales van hacia adentro. Ya, esto es lo mismo. Es como un vértice de un cubo. Como algo así, a ver si lo puedo dibujar. Ya uno dibuja un cubo como algo así. Dibuja un cuadradito, ¿cierto? Dibujamos un vértice para atrás, otro para atrás, ahí, ahí y ahí. Entonces, este carbono está adelante y este está atrás. Ahora sí se ve mejor. Esa sería como la idea de la estructura de caballete. Las cuñas, Maxi, están como hacia adelante o hacia atrás. Imagínate que la pantalla es el plano, una hoja de papel. ¿Ya? La pantalla es una hoja de papel. ¿Cómo? Imagina entonces que la pantalla es una hoja de papel. Ya.
Entonces, estos carbonos y estos hidrógenos de acá van a estar planos, pegados en el papel, dibujados, como un dibujo de un niño pequeño. Ese va a ser tu papel, ¿ya? Y este papel tiene entonces proyecciones hacia adelante, que es donde estás tú mirando esta clase, y también va a tener proyecciones hacia atrás, ya que es como hacia el otro lado, hacia la pared, no sé, hacia donde... Ay, hacia atrás, ¿ya? Entonces aquí está tú, Maxi, mirando la clase, la pantalla de tu computador. Vamos a dibujar de espalda. Tu pelo, ahí. Ya, aquí tú estás de espalda. Entonces tú estás mirando la pantalla. Estos carbonos entonces van a estar en la pantalla, ahí. ¿Ya? Estos van a estar en la pantalla, este también va a estar en la pantalla, y esto está. Las cuñas negras van a ser elementos que salen de la pantalla, hacia ti. Es como si si se estuvieran acercando a ti. ¿Ya? Y los de las cuñas blancas son elementos que es como que se están yendo hacia atrás, hacia la pared, hacia el otro lado de tu pantalla. ¿Ya? Este, por ejemplo, está para allá. Este también está para allá, etcétera. ¿Ya? A eso se refiere en las estructuras de cuña. ¿Se entendió mejor? Bacán. Sí, es raro dibujarlo, pero es como una perspectiva, es como que la cuña representa como que el enlace se va como en perspectiva hacia allá. Pero sí, esas son las estructuras tridimensionales que tiene el compuesto orgánico. Yo tuve que aprender a explicar esto porque de verdad hay gente que le cuesta mucho visualizarlo y está bien, es súper común. Hay gente en la universidad, porque nosotros estudiábamos estereoquímica, nos ponían una figura plana o una fórmula química y nosotros teníamos que llegar a dibujar las cuñas, eh, así como saber cuál hidrógeno iba para adelante y cuál iba para atrás, porque hay eh, cierto análisis que uno le hace a la molécula que te permite saberlo, y había gente que mucho visualizar que esta estructura de cuñas fuera tridimensional. ¿Cómo correcto? Ya. Ahora vamos a construir estructuras que tengan enlaces múltiples. ¿Qué hibridación tiene esta? Para decir así en un segundo, ¿qué hibridación tiene esta estructura? SP2, perfecto, Claudia. ¿Y esta de acá? SP, excelente, porque una tiene un enlace doble y la otra triple. Estos dos carbonos son sp2 y estos dos carbonos son sp. ¿Qué pasa acá? Si desarrollamos la estructura plana, tenemos que llenar con hidrógeno, ¿cierto? Esto del carbono de acá, todos los carbonos tienen que tener cuatro enlaces. Como aquí ya tenemos dos, faltan dos, ¿ya? Como aquí ya tenemos tres, que serían estos dos de acá, y este de acá, falta uno. Listo. Después la condensamos, es decir, simplificamos este número de carbonos con hidrógeno. Y finalmente lo reducimos todo a líneas. Ay, sí. No sé qué es, pero terrible. ¿Ya? En cambio, el enlace triple lo dibujamos así. Ya no necesitamos rellenar con hidrógeno acá porque tenemos uno, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Pero en los enlaces simples, ¿cierto? En estos carbonos sp3 sí nos faltan hidrógeno y los rellenamos todos. Hacemos la fórmula condensada, que es lo mismo, solamente que reducimos ahí el número de hidrógeno, y finalmente dibujamos las líneas. Si se fijan, como yo les dije al principio, los enlaces triples son planos, entonces hay un carbono aquí y hay otro carbono aquí, ¿ya?
Esos serían dos ejemplos más con hibridaciones sp2 y sp solitas. Ya. ¿No lo habías visto nunca? Uf, te he visto demasiado. Sí, son planos. Los enlaces triples son planos. Aquí si te fijas como que el enlace doble puede seguir siendo angular, pero los enlaces triples siguen derecho. Eso no se les olvide cuando vean o representen una molécula. Y de hecho los enlaces dobles lo que hacen muchas veces es como torcer la molécula. ¿Ya? Si yo dibujo así como 1, 2, 3, 4, el otro debería ir para allá el 5, pero muchas veces va para acá. Entonces como que eso permite formar estructuras así como torcidas. Ahí hablan como de enlaces cis o enlaces trans y esas cosas, pero eso no viene al caso en estos momentos. ¿Qué hora tenemos? Perfecto. ¿Qué genera? No entendí la pregunta. ¿Cómo generan los enlaces cis? Ah, como los géneros. Sí, sí. Lo que pasa es que el cis y el trans etimológicamente tiene que ver con si va para el mismo lado o va para el lado opuesto al que se representa. Entonces, claro, así como eh, cuando se habla de persona cis o persona trans, en el fondo se refiere a como si la concordancia entre el género y el sexo biológico va como acorde según lo que dicta la sociedad o va al revés. ¿Ya? Entonces, como una persona trans, un hombre trans, ¿cierto? Biológicamente debería representar como un estereotipo, eh, perdón, como un género, ¿cierto? Femenino, pero representa al masculino, entonces como trans. Lo mismo pasa con los enlaces. Si yo tirara una línea para acá, esta línea va como al contrario de esta de acá, entonces sería un enlace trans. En cambio, si yo la tiro para el mismo lado, sería un enlace cis. Pero sí, eso. Se entiende bien el concepto. Ya. Eh, Vamos a ver una parte de nomenclatura orgánica y terminamos esta clase. Química orgánica es muy densa, pero para dar la introducción. Ya. Estos compuestos que vimos anteriormente tienen nombres. Tienen nombres, estos nombres no son aleatorios. Ya, eso ya se, se dejó hace muchos años. ¿Por qué? Porque de repente llega un científico que descubrió un compuesto y le ponía, no sé, el, no sé, etileno. Y de repente otra persona decía, etileno, ¿qué es eso? Y si que no se comunicaba formalmente lo que era un etileno, la otra persona no sabía lo que era un etileno, no sabía cómo se llamaba. Entonces, habían compuestos que llegaban a tener muchos nombres, pero era lo mismo. Para eso, entonces, se formó la convención, ¿cierto? La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, lo que hizo fue eh, realizar un consenso de cómo una molécula química se tenía que llamar, perdón, una molécula orgánica se tenía que llamar, o cualquier otra molécula química. También hay nomenclatura UPAC para compuestos inorgánicos, cosa de que si a mí me dicen un nombre, yo pueda saber lo que es, yo pueda llegar a dibujar, ¿sí? Por lo tanto, es una serie de reglas que hay que seguirlas al pie de la letra, pero en general tienen esta forma. Antes de que todo van los radicales, que son los que salen de una cadena principal y después viene la cadena principal. Entonces, lo primero es el número de sustituyentes. ¿Ya? Sustituyente, ¿por qué? Porque es como un átomo que reemplaza el hidrógeno que tendría que haber habido ahí. ¿Ya? Por eso se llama sustituyente, sustituye al hidrógeno. ¿Ya? Y luego viene el número con un prefijo que nos va a indicar así como el número de carbonos que va a tener esta cadena principal, el centro que nos va a indicar así el número de enlaces y el sufijo que nos va a indicar así como el
tipo de compuesto al que representa. ¿Ya? Está el resumen. Entonces el prefijo indica los números de carbono de la estructura principal, indica insaturaciones. Insaturaciones significa cuántos enlaces no simples tiene. ¿Ya? Cuántos enlaces dobles, cuántos enlaces triples. Esas son las insaturaciones. Y esta indica la familia de grupos funcionales. ¿Ya? Cadena principal. La cadena principal de un compuesto orgánico, según IUPAC, por lo menos hasta hace 4 años atrás, era la cadena más larga. La cadena más larga que además contuviera el enlace doble o triple. ¿Ya? Entonces existen prioridades. El enlace doble predomina sobre los enlaces simples y el enlace triple predomina sobre los enlaces dobles. Entonces, de este compuesto nosotros tenemos varias cadenas. 1, 2, 3, y esto va a ser el sustituyente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y con este va a ser el sustituyente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, donde este y este va a ser el sustituyente. Entonces nosotros tenemos que buscar qué cadena es más larga, no importa que esté torcida. En este caso, esa es la cadena más larga. Acá lo mismo, tenemos ciertas formas de buscar la cadena más larga, pero aquí, por regla, tiene que contener el enlace doble, por lo tanto la cadena, eso sería el sustituyente. Aquí la cadena más larga va a ser esta, ya que tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, y esos dos serían los sustituyentes. Y finalmente, la cadena más larga acá, mira, fíjese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En cambio, nosotros encerramos una de 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué encerramos la de 5 y no la de 7? ¿Qué pasó? A ver que alguien me dé una explicación. ¿Por qué la de 5 y no la de 7? Pero le dice por el enlace doble que es más importante. Exacto, ¿ya? La cadena principal tiene que tener la mayor cantidad posible de insaturaciones. Entonces, aquí como tenemos un triple enlace que sí o sí tiene que ir en la cadena principal, cuando llegamos acá no sabemos si desviarnos para allá o para acá, pero tenemos que preferir desviarnos para el doble enlace. Excelente. Perfecto. El otro es un radical o un sustituyente. Este de aquí. ¿Ya? Para que visualicen lo que es una cadena principal. Existen esas prioridades que hay que cumplir. Entonces, en resumen, la cadena principal es la cadena de carbono más larga, pero que contenga el mayor número de insaturaciones. Además, el enlace triple predomina sobre el enlace doble en prioridad y el enlace doble es más prioritario que los enlaces simples. ¿Ya? Como aquí dice la observación. Si hay dos cadenas con el mismo número de carbonos, elegir la que tenga el mayor número de sustituyentes. Esa es otra acotación. Siempre incluir la más larga que contenga el mayor número de grupos prioritarios. Es decir, si es que nos vamos para un lado y tenemos 7 carbonos y nos vamos para el otro y también tenemos 7 carbonos, nos vamos a enfocar en la que tenga el mayor número de radicales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los radicales muy grandes a nosotros no nos acomodan. Ya por eso se puso esa regla. Una vez entendido esto, y con esto vamos a cerrar la clase, tenemos que tomar en cuenta de que la cadena principal hay que numerarla del 1 hasta donde llegue, y además hay que agregarle un prefijo que nos va a indicar el número de carbonos que tiene esta cadena principal. Entonces, lo que se hace es que los grupos prioritarios van a tener el menor número posible, ¿ya?
Entonces aquí, por ejemplo, tomando esta cadena principal, nosotros podemos empezar de la izquierda o podemos empezar de la derecha. Pero como tenemos dos sustituyentes, que sería este de acá y este de acá, si nosotros empezamos por este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le damos un número muy alto a los carbonos que tienen sustituyentes. Tiene que quedar con el número más chico. Entonces empezamos de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le damos el menor número posible a los carbonos que tienen sustituyentes. Si esta cadena tuviera un doble enlace, lo que tenemos que hacer es darle al doble enlace el menor número posible. Entonces, si tenemos un doble enlace por acá, imagínenselo, lo mismo tenemos que hacer. Empezar de este lado para darle el menor número posible al doble enlace. Si empezamos por el lado de acá, le vamos a dar un número muy alto. Y una vez definido entonces la numeración, vamos a ocupar el prefijo. El prefijo para este número de carbonos es un prefijo griego que se le colocó a, ¿ya? Entonces, un carbono es met, 2 es et, 3 es prop, 4 es but, 5 es pent. Esto se lo tienen que aprender de memoria. ¿Ya? No es difícil, pero tienen que saber que si me dicen met algo, es que tiene un carbono. Si me dicen et algo, es que tiene dos. ¿Ya? De memoria esta tabla. Hasta el 20 generalmente apréndanse, ¿cierto? Que es el eico, significa 20, como el eicosano, que es como el compuesto lineal de 20 carbonos, con enlace simple. Pero existen para todos los números, técnicamente. Así que esta cosa de aquí, de memoria, ya la vamos a empezar a estudiar. Y eso, chicos. La próxima clase entonces vamos a empezar a ver los radicales, que son distintos grupos que salen del carbono principal y que es justamente una de las razones por la cual mi página se llama Metabolismo Radical, porque es un juego de palabras entre una radicalidad dentro de la ciencia y también el sustituyente que sale de los aminoácidos. Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Es el número de carbonos en total o la cadena principal, el prefijo? De la cadena principal, ya, de las cadenas principales. Después, si un sustituyente, por ejemplo, fíjate en este carbono 3, este sustituyente tiene 1, 2. Este sustituyente va a ser un etilo, porque tiene 2, pero termina en hilo. Ya, esto lo vamos a ver en la próxima clase, que es el sufijo. Este, ¿cierto? Tiene un carbono, entonces va a ser un metilo, porque tiene un carbono. Y esta cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va a ser un hexano, porque tiene 6 y tiene enlace simple. ¿Ya? Pero este es solamente de la cadena principal. En este caso, este es un hexano. ¿Ya? Muy buena pregunta, Claudia. Se me pasó mencionar. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces, voy a dejar de grabar. Muchas gracias por haber asistido y cualquier pregunta no olviden dónde pueden realizarla, tanto en el grupo de WhatsApp como en mi página Metabolismo Radical. Voy a dejar de grabar.